Saludos a todos. Este es un video que pertenece a la serie de Bajo el microscopio. En esta ocasión vamos a observar la laminilla de estómago y a describir sus principales características histológicas. Bien, tenemos en nuestra laminilla una zona interesante morfológicamente hablando, una zona de transición a lo que le llamaremos. ¿Sí? Tenemos en la parte derecha la morfología clásica del epitelio del esófago, que es uno plano estratificado, por supuesto. Vemos el espesor, el gran cúmulo de células aplanadas o bien compactadas entre sí, formando una barrera. Bien, en contraposición tenemos ahora sí una mucosa completamente diferente. ¿Sí? Ambos epitelios o ambas mucosas tienen un epitelio, por supuesto, y una disposición de él muy diferente. En el caso del esófago, pues su principal función es proteger o conducir el alimento. En el caso del estómago no va a ser esta función, va a ser la de secreción. Y como tal, los epitelios secretorios pues van a conformar órganos más importantes o más grandes que se les va a llamar glándulas. ¿Sí? En el caso del estómago, las glándulas que van a conformar esta pared, o esta mucosa que pertenece a la pared del estómago, se les llama glándulas estomacales. En términos simples, muchos autores, muchos investigadores coinciden en decirles en su conjunto glándulas fúndicas, porque realmente la glándula fúndica es la que tiene la morfología característica. Las demás glándulas, que en términos simples se encuentran en todo el estómago, pero según la región anatómica en la que se encuentren, reciben otro nombre, ¿no? Fúndicas porque están en el fundus o en el cuerpo, antrales que están en el antro y pilóricas porque están en el píloro, ¿no? En esa sección. Pero en esencia todas tienen una cantidad de células, una población celular muy parecida, salvo que varía en la población de célula dominante en esas glándulas fúndicas. Muy bien, entonces, yéndonos por la sección anatómica mencionada más proximal, empezaremos por las cardiales. En general, todas las glándulas de la mucosa del estómago van a tener 6 poblaciones celulares. ¿Sí? Unas células de revestimiento superficial, unas células de revestimiento del cuello de la glándula, células parietales, en este caso pues no se ven, células principales, aquí se alcanzan a ver algunas, células del SNED que se alcanzan a inmiscuir en esa pared de la glándula y células de regeneración. ¿Sí? Esas son las 6 células presentes en toda la mucosa, en toda la mucosa del estómago. Ahora, la diferencia que vamos a hacer solamente la vamos a poder hacer en las glándulas que pertenecen al fundus, ¿sí? Las que secretan ácido clorhídrico, las principales, ¿no? Las células parietales. Ahora, hablando de la mucosa, pues vamos a tener que está compuesta por el epitelio y la lámina propia. En este caso, el epitelio conforma toda la glándula, ¿sí? Solamente las células pues bien acomodadas que describen a un epitelio. En este caso pues son las que estamos observando siguiendo el mouse, ¿sí? En esta zona empieza el epitelio cilíndrico simple y se va profundizando hasta formar una glándula tubular que en las zonas cardiales es tubular, puede ser tubular ramificada o tubular acordonada, mejor dicho. En las glándulas fúndicas pasan a una morfología tubular ramificada, allí sí. Y en las pilóricas vuelven a tener una morfología tubular ramificada, pero un poco más cortas, por supuesto. Las más grandes, evidentemente, son las fúndicas. Muy bien. Entonces, yéndonos por la morfología celular, las células de revestimiento son las más superficiales en esta laminilla, ¿sí? Estas células tienen una apariencia muy similar a las células caliciformes que vamos a encontrar tanto en el aparato respiratorio como en el resto del tubo digestivo. ¿Sí? Estas glándulas no son precisamente caliciformes, aunque secretan un tipo de moco que contrarresta la acidez de las células parietales. Bien, estas celulitas tienen una morfología cilíndrica simple, su núcleo es ovoideo o alargado, y su cromatina es laxa. Sí, podemos ver el núcleo
pues teñido débilmente con puntilleos que precisamente nos indican el metabolismo alto de estas células. Por supuesto podemos encontrar algunas otras morfologías, pero la característica es la mencionada. El citoplasma por lo general es eosinofílico pálido, ¿sí? Y con una hipocromía en la zona superficial que corresponde precisamente al moco y se ve más transparente por la cantidad de agua que tiene en esa secreción. Bien. Yéndonos hacia más profundidad, vamos a encontrar otra población celular llamada células superficiales del cuello. ¿Sí? Estas células superficiales o de revestimiento del cuello son un poco más eosinofílicas, su concentración es menos acuosa, aunque sí tiene su papel contribuidor para disminuir el pH. Sus núcleos aquí dejan de ser alargados, como podemos ver, ovoideos, y pasan a ser un poco más esféricos, e incluso en algunas zonas se les puede ver aplanados, ¿sí? En esta zona se ven muy bien los núcleos de las células del cuello, ¿sí? Son esféricos con la cromatina un poco más densa. Bien, y esas precisamente nos van a reforzar el moco que va a ir recubriendo a toda la mucosa más superficial. En las partes más profundas de esta glándula del del cardias, encontramos unas células aún más eosinofílicas que corresponden a células principales, ¿sí? Estas células empiezan a secretar una enzima que va a ayudar a degradar a esas porciones proteínicas que se llama precisamente pepsina, ¿sí? En este caso las células se encuentran aquí resguardando algo llamado pepsinógeno, ¿sí? Una vez que éstas la liberan hacia la luz de la glándula, pues se va a activar con la presencia del ácido clorhídrico. Bien, y esas son todas las células características que podemos encontrar. Ahora, en la periferia de estas células, siguiendo el epitelio, vamos a encontrar algunas células muy pequeñas y aplanadas de un núcleo denso y pues prácticamente de un citoplasma muy pocamente visible, que correspondería a las células de regeneración, ¿sí? Estas celulitas pues van a estar casi siempre en la zona del istmo, ¿sí? Una parte anterior antes de que se dividan las glándulas, y por lo general pues se encuentran en la base de estas células que ya se están diferenciando, ¿sí? O sea, de las células maduras. Sí, por lo general son estas con un núcleo o más denso y se encuentran pues prácticamente en la membrana basal. Muy bien. Yéndonos hacia profundidad de esta pared, vamos a encontrar, por supuesto, a la lámina propia. En este caso, la lámina propia discurre entre los espacios que se encuentran ocupados, bueno, no ocupados por las glándulas, ¿sí? Aquí se encuentra la membrana basal delimitando la glándula, y todo el espacio que queda en estas secciones corresponde precisamente a la lámina propia, que no es otra cosa más que tejido conjuntivo laxo. En estas zonas vamos a encontrar linfocitos, macrófagos, eosinófilos y también, por supuesto, la célula propia del tejido conjuntivo, los fibroblastos. Muy bien. Si nos vamos más a profundidad, vamos a encontrar la estructura característica y delimitante de la mucosa, ¿sí? La muscular de la mucosa. Y aquí encontramos algunas células muy alargadas que están haciendo como bracitos a partir de esta muscular de la mucosa, que ayudan a sostener a la mucosa precisamente. Estas células son células musculares lisas, tienen una morfología característica de músculo liso, que son células con un núcleo alargado de cromatina laxa, muy alargado, si no es ovoideo, es alargado, aplanado. Y en el caso de que se encuentre en una contracción parcial o contracción total, pues se va a tener una morfología a corcho, como de sacacorchos, ¿sí? O espiralada. Muy bien. Si nos vamos hacia más profundidad, vamos a encontrar ahora sí una zona de tejido conjuntivo denso irregular. Pero antes hay que tener en cuenta que es el estómago, ¿sí? El estómago tiene algo que se llama rugosidades, que son las que nos permiten distenderlo para reservar más cantidad de comida.
Estas rugosidades no son otra cosa más que pliegues dentro de la misma mucosa que les permite aumentar su tamaño, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta mucosa y debajo tenemos esta parte un poco más teñida de forma eosinofílica que corresponde precisamente a esa zona llamada submucosa. Una vez encontrándonos en esta submucosa, vamos a ver inmediatamente la gran diferencia de tinción, ¿sí? La eosinofilia predominante va hacia un rosa rojo. Entonces, todas estas secciones eosinofílicas dispuestas de manera irregular corresponden al tejido conjuntivo propio de la submucosa, que en este caso pues es denso y regular. ¿Sí? En esta misma submucosa vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos, como el que estamos viendo por acá, una arteriola, y por aquí algunos otros discurriendo en otras direcciones, ¿sí? Porque van en bastantes direcciones formando pues prácticamente plexos en la submucosa. El resto de células que podemos encontrar ahí, los núcleos alargados, corresponden a fibroblastos, ¿sí? En algunas secciones incluso se pueden apreciar algunas bandas de mielina pues delimitadas por células satélite que corresponderían a los nervios periféricos del plexo de Meissner, ¿sí? Del submucoso. Posteriormente encontramos algunos septos de estas células fibroblásticas de la submucosa atravesando hacia la superficie, dividiendo a la muscular externa, ¿sí? Y aquí se ve precisamente cuál es la diferencia en la tinción de estos dos tejidos, ¿sí? Las birrifringencias o este color más vivo, más contrastado, corresponden precisamente a bandas de colágeno. Las otras células que están aquí, que corresponden a fibras musculares lisas o células musculares lisas, contienen una tinción eosinofílica igualmente, pero más pálida, y corresponde también un núcleo para cada una de esas células. En algunas no se nota el núcleo, pero recordemos que la disposición de ellas no les permite ver al núcleo alargado, ¿sí? En este caso, la circular interna fue seccionada de manera transversal, por lo tanto, pues lo estamos viendo en una parte de perfil seccionada, ¿sí? Esta correspondería a la circular interna. Si nos vamos hacia un corte un poco más externo, podremos encontrar a la longitudinal externa, que nos orientaría precisamente a la presencia de esos haces de maneras pues en otra dirección. Miren, aquí ya se desdoblaron y debido al pliegue ya tenemos la distribución correcta, ¿sí? Entonces esta parte de aquí contiene la capa circular interna y la otra corresponde a la longitudinal externa. Bien, en este corte, que es uno de manera longitudinal, podemos observar la diferencia entre la circular interna y la longitudinal externa. La circular interna precisamente corresponde a la primera que estamos observando, ¿sí? Esta zona de acá corresponde a la capa circular interna. Por supuesto, las células discurren en una dirección pues paralela al corte. Si fuera un corte transversal, pues lo veríamos al revés, ¿sí? En esta zona de acá ya observamos una transición entre otro tipo de tejidos, ¿sí? Ahora, estructuralmente hablando, también podemos encontrar formaciones nerviosas entre estas dos capas de músculo, ¿sí? Estas formaciones nerviosas se les llama plexos. Y en el caso de este es el plexo mientérico o de Auerbach. Este plexo está conformado por células parasimpáticas o ganglios parasimpáticos llamados células de Cajal. Sí, las células de Cajal conforman a los ganglios que le dan la inervación motora a la sección muscular, precisamente. Esta célula de aquí en medio corresponde a una neurona, así es un cuerpo ganglionar que se encuentra delimitado por células satélite. Muy bien. Aquí tenemos otra sección del plexo de Auerbach. Y por supuesto, abundante circulación que mantiene la sobrevida de estas células. Si nos vamos ya hacia la parte más externa, vamos a encontrar una capa extra, ¿sí?
se menciona que la oblicua es una parte más interna y por lo tanto las células se disponen de una forma diferente, ¿sí? Pero en este caso el corte no alcanzó a abarcar esas dos capas. Por lo tanto, la que estamos observando acá correspondería a remanentes de un pliegue de las rugosidades. Bien. Por último tenemos una capa que va a estar recubriendo a esta, que no es otra cosa más que la serosa. Y debajo de esa serosa tenemos al tejido conjuntivo laxo, que corresponde a la subserosa, ¿sí? La serosa no es otra cosa más que el epitelio plano simple o mesotelio que divide al peritoneo parietal del visceral. Sí, en este caso pues es una capa que en estas secciones no se alcanza a apreciar. Vamos a ver si en una parte más superior podemos observar a ese epitelio para que pueda quedar claro cómo es que se observa esa capa mesotelial. Muy bien, estas células, las últimas que están en la parte superficial, son las células mesoteliales. ¿Sí? Es un epitelio plano simple que delimita precisamente a la serosa. Y en el caso de las células adventicias, a veces no es necesario tener una sección de peritoneo, ¿sí? Simplemente es una adventicia con tejido conjuntivo. Tal vez esto fue la sección, por eso es que no existe el peritoneo en esta sección, porque cuando no hay serosa, no hay mesotelio, pues se le llama adventicia, dado que es una zona que no tiene un recubrimiento peritoneal. Entonces esto es lo que pudo haber sucedido en este corte, porque no tiene el mesotelio. Entonces no hay mucha diferencia, salvo la membrana que lo delimita, llamada mesotelio, ¿sí? La serosa la tiene, la adventicia no. Muy bien. Ya para terminar vamos a pasar con el análisis de la morfología de las glándulas de la sección fúndica, ¿sí? Las glándulas más prominentes y principales, donde podemos ver ahora sí todas las estirpes celulares presentes en el estómago, ¿sí? Ya de forma rápida ya vimos a las superficiales del cuello y a las superficiales de revestimiento, las cuales pues se observan muy fácilmente. ¿Sí? Las superficiales de revestimiento son las que están hasta afuera. Y hay que notar algo interesante. Aquí sí se alcanzan a notar las entradas o salidas, mejor dicho, de las glándulas, ¿sí? Esas entradas o salidas se les llama criptas gástricas o foveolas gástricas, ¿sí? Por aquí discurre todo el contenido de la glándula en su profundidad. Muy bien. Las células superficiales del cuello. Y ahora sí, vamos a analizar a las células parietales. Estas células son las encargadas de sintetizar o de secretar el ácido clorhídrico. Sí, aquí tenemos toda la gama de la morfología clásica. ¿Sí? Son células con forma ovoidea, núcleo central, relación núcleo-citoplasma de 1 a 2. El núcleo es esférico de cromatina densa y el citoplasma es eosinofílico. ¿Sí? Así las pueden ver. Incluso se asemeja a un huevo estrellado. ¿Sí? De manera pues simple, ¿no? Para hacer la comparación con las otras poblaciones celulares completamente diferentes que corresponden a las principales, ¿sí? O las simógenas, ¿sí? Las que liberan precisamente la pepsina, donde se alcanza a ver una basofilia, ¿sí? Se nota un poco más morado, más tirándole hacia el azul al morado. En la parte basal de la célula, la morfología de estas es pues un poco más triangular, ¿sí? Es piramidal. Y en la porción apical, ¿sí? En la porción más externa de la célula, la que va a liberar, es eosinofílica. ¿Por qué? Porque por las glándulas, bueno, por la porción simógena, que es altamente acidófila. Muy bien. Así es como vamos a diferenciar las poblaciones celulares dentro de una glándula fúndica. En esta sección incluso podemos observar a las células del SNET, ¿sí? Que aparentan ser una célula en forma de lágrima, ¿sí? En esta puntita donde se agarran de la membrana basal se encuentra una glándula del SNET,
Sí, una célula del SNET. El núcleo es de cromatina densa, circular, y la célula también es muy circular, salvo que en su citoplasma no hay ninguna tinción por la producción misma de la célula, ¿sí? No tiene como tal tantos componentes que sean afines a las tinciones, y por lo tanto pues no se pueden teñir con las tinciones convencionales, lo que las hace llamar argentafines o cromafines, con precisamente tinciones metálicas, ¿sí? Que es todo lo que significa. La sección de la lámina propia en estas glándulas pues discurre a través de tejido conjuntivo, ¿sí? En estos pequeños espacios entre las glándulas vamos a encontrar a la lámina propia. Muy bien. Esto corresponde a la morfología básica que podemos encontrar en el estómago bajo un microscopio. Gracias por vernos y esperen el siguiente video.